Bueno, ese 21% de IVA que teníamos hasta hace 2 telediarios del gas era el IVA más alto de las grandes economías de la Unión Europea. Sí. Esto también hay que tenerlo claro, ¿no? ¿De dónde procedemos? Eso para empezar. El IVA más alto, es decir, bajó Pedro Sánchez el IVA más alto. La pregunta ahora aquí es ¿por qué lo bajó? Es evidente que mucho, por no decir casi todo, tiene que ver por ese debate, por ese cara a cara, por ese lo que sea, el de la próxima semana entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Estamos evidentemente ya, como quien dice, una campaña electoral. Inmersos en una campaña electoral donde vamos a ver constantemente, bueno, pues ese tipo de historias de marketing político por parte del gobierno que tiene como único objetivo, bueno, pues acabar, digamos, políticamente hablando con Feijóo. Ese es el único objetivo. Y si tiene que usar insultos, los usa, como hemos visto, ¿no? Es decir, caer al más absoluto fango para poder de alguna forma contrarrestar a Alberto Núñez Feijóo, lo va a intentar hacer el gobierno de España. Dicho lo cual, otra de las cuestiones por las cuales mantuvo, evidentemente, este IVA tan alto es por la recaudación. Es decir, entre el mes de marzo-mayo, que fue cuando el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, bueno, en ese momento no, puso encima de la mesa esta medida para rebajar el IVA, en esos 5 meses hasta ahora... En el que algunos ya lo decíamos mucho bueno, antes, eso desde luego, en esta mesa se ha desde dicho luego. mucho antes. Pero en esos 5 meses, esto no podemos olvidarlo, el gobierno de España, Hacienda, recaudó 1.700 millones de euros en las subastas de dióxido de carbono. 1.700 millones de euros. Esto es lo mismo que siempre. ¿Por qué bajó en el último momento el IVA de la electricidad, por cierto, como también le pedía el Partido Popular? Para recaudar. ¿Por qué bajó ahora el IVA del gas? Para recaudar. Y ahora, claro, por encima es que le venía bien incluso hasta en términos de marketing político. O sea, es que es verdaderamente alucinante cómo funciona este gobierno, ¿no? Y por cierto, no es que, como dice mucha gente ahora, no, es que hasta ayer, hasta hace 24 horas hablaba mal. No, el gobierno de Pedro Sánchez llegó a votar que no en el Congreso, en el mes de mayo, a bajar el IVA del gas y a bajar el IVA de la electricidad. Llegó a votar que no, ya no es que hablara mal, es que votó que no, que era una medida cosmética. Eres un hombre, don Hugo Pereira. Bueno, el gobierno está en contra de la realidad, ¿no? Y engañar al final a la realidad es que es imposible, a pesar de la propaganda del gobierno que día sí día también vemos. Es decir, tú no puedes decir por parte del gobierno que es que está funcionando, es que estamos pagando menos y tú luego te llega una factura al final del mes en donde, como tú bien decías, Xavier, aparece ajuste no sé qué o directamente tope al gas, ¿no? Y esa compensación es prácticamente lo mismo que el precio que pagarías, vamos, por el consumo normal. Es que no hay diferencia, Entonces, es que se bajan la factura y tú, ahí pagando una factura que era exactamente igual a la que tú pagabas con o sin tope, da exactamente igual. Es decir, o sea, es que creo que es evidente, ¿no? O sea, creo que los españoles que hemos visto recientemente una factura de la luz, vemos que no funciona eso. O sea, es que no hace falta ni tan siquiera explicarlo de forma técnica, es muy sencillo, ¿no? Y luego hay otra cuestión, digamos, referente al tema del tope del gas, que poco se está comentando, lo lleva comentando, eso sí, esta semana en Libertad Digital mi querido Carlos Cuesta, y es las industrias cogeneradoras, ¿no? Que son aquellas industrias que tienen un consumo, bueno, pues que consumen mucho, ¿no? De energía. Que tienen su propia central. Efectivamente, que tienen su propia central y que además, oye, que pueden llegar incluso hasta vender energía a otras industrias. Bueno, los han excluido. Los han excluido absolutamente, efectivamente, del tope del gas. Y estamos hablando de unas 400, 600 industrias cogeneradoras en España. Muchas de ellas tendrán que cerrar. Y muchas de ellas, efectivamente, tendrán que cerrar. Este es otro problema añadido que poco se está comentando de ese tope del gas, ¿no? Estamos viendo al final pues un gobierno que no actúa y no sabe actuar y tampoco es que no pueda actuar, y me explico. Es decir, estamos viendo como el gobierno de Pedro Sánchez está incrementando al día, o sea, no al mes, no al día, la deuda en 630 millones de euros. Al día, insisto, 630 millones de euros. En un país ya sobreendeudado, en un país ya que no hizo los deberes en su momento, no equilibró las cuentas, no redujo el gasto público. Estamos viendo al final un país que con la inflación que tenemos, que nos está exigiendo, pidiendo a los españoles que rebajemos el consumo, que nos apretemos el cinturón, y ¿qué hizo el gobierno en esa base de los presupuestos generales del año que viene? Aumentar el gasto público. Entonces, que empiecen ellos mismos a reducir, a rebajar ese, como hablábamos antes, ese estado elefantiásico, ese mayor gobierno de toda la historia democrática, y por cierto, el que más gasta de toda la historia democrática, y ya luego los españoles, pues evidentemente nos apretaremos el cinturón. Y por cierto, si baja el consumo de electricidad, no es porque nos lo pida el gobierno porque seamos muy solidarios, es porque no podemos pagarlo. Porque tenemos una factura de la luz abusiva, muy superior a las facturas de la luz de nuestro entorno europeo. Es que esta es la situación de España y este es el gobierno que tenemos, que no sabe actuar y es más, cuando actúa pues va en contra de toda lógica y de toda realidad.